Habíamos visto lo que son, cómo se maneja las decisiones bajo riesgo y ahora vamos a hacer un poquito de mención de las decisiones bajo condiciones de incertidumbre o en situación de incertidumbre. Entonces, para resolver ello en esta situación, recuerden que nosotros no teníamos ni certeza ni a veces ni de las alternativas y tampoco de qué es lo que va a pasar si nosotros elegimos una alternativa. No tenemos probabilidades, es algo que no había pasado antes y esas condiciones tenemos en una situación de incertidumbre. Para resolver los problemas tenemos varios criterios, ya criterios que seguramente lo han visto en clase. Uno es el criterio optimista, que aquí vemos que vamos a elegir lo más positivamente. Si tenemos utilidades, vamos a elegir la alternativa que nos dé mayor utilidad. Si estamos hablando de costos, vamos a elegir la alternativa que nos signifique menos costo. Un criterio pesimista o de igual también sería elegir en el caso de utilidades la menor utilidad o en el caso de costos el mayor costo. Eso sería pensando pesimista. Luego tenemos otros criterios para esta situación que es el criterio de Laplace. Ya. Entonces, en este criterio asignamos probabilidades a cada uno de los estados de la naturaleza, pero una probabilidad igual para cada uno. Es decir, si tengo yo dos estados de la naturaleza, cada probabilidad que yo le voy a asignar va a ser 50-50. Si tengo tres, va a ser la probabilidad total es 1, acuérdense. Entonces, 1 dividido entre 3. Si tengo 4, 1 dividido entre 4, y esa probabilidad va a ser para cada estado de la naturaleza. Ya. Y luego tenemos el de Hurwitz, que sacamos un coeficiente de optimismo alfa, que vendría siendo de una probabilidad también para poder sacar un valor esperado que nos dé un resultado de una alternativa, según este criterio. Para este criterio se consideran los valores máximos y mínimos, es decir, vamos a volver a utilizar el optimista, que es los valores máximos si se trataran de utilidades, y el pesimista los valores mínimos si se trataran de utilidades también. Y al revés sería costos, porque estamos hablando de optimismo y pesimismo, ¿ya? Entonces, en base a esto vamos a elegir un coeficiente, vamos a sacar un coeficiente de una gráfica y con eso vamos a tener un valor esperado también. Y el criterio de Savage o de arrepentimiento, fuera de todo lo que es teoría, tenemos que saber en cuánto nos vamos a arrepentir nosotros. ¿Cuál es la mejor oportunidad y cuánto me cuesta si yo no la elijo? Y en base a eso vamos a decidir. Pero esta es solamente una introducción y vamos a ver un ejercicio un poquito larguito, pero completo. Ahorita les voy a compartir. Ya. Entonces, vamos a ver este de acá. Este problema me dice que esta chica está interesada en alquilar un SAP nuevo, es auto, y ha contactado a 3 distribuidores de automóviles. Estamos hablando de que el problema de esta persona, quien va a decidir es ella. ¿Y cuál es su problema? Alquilar un SAP nuevo. Ya. Para ello tiene 3 alternativas de 3 distribuidores de automóviles. Entonces hasta ahí podemos identificar quién es el que va a decidir. Claro que nosotros vamos a resolver este problema. Luego, ¿cuál es su problema y cuáles son sus alternativas? Ya. Entonces,
¿Qué es lo que necesitamos? Información para poder resolver este problema. Dice que cada distribuidor ofreció a Amy un arrendamiento, es decir, el alquiler cerrado de 36 meses. Tanto la alternativa 1, 2 o 3 dice que sí o sí su contrato debe ser para 36 meses, ya, sin pago inicial al momento de firmar contrato. O sea, simplemente va a pagar su alquiler durante los 36 meses, pero no le significa otro costo, digamos, como que una garantía, no hay nada aquí, no me dice nada, solamente el pago de los 36 meses sin pago inicial de garantía, por ejemplo. Ya. Luego dice que cada arrendamiento incluye un cargo mensual y millaje limitado. El cargo mensual va a ser nuestro alquiler y también tenemos un límite para lo que es las millas que va a recorrer esta chica en el auto, ¿ya? O sea que si excede esas millas ya se estaría saliendo del contrato. Pero ¿qué pasa en esa situación? Que las millas adicionales reciben un cargo por milla. Es decir, si esta persona se pasa por una milla, tiene que pagar un cierto monto por ese excedente, porque no estaba en el contrato de su alquiler. Es decir, el alquiler es $200 al mes, digamos, y tiene unas millas limitadas. Entonces, no está dentro de esas 36.000 millas que, bueno, dentro de estas millas que tiene limitada, no está, digamos, una milla extra. Entonces, por eso tiene que pagar más. Aquí me dice los costos del arrendamiento mensual, del millaje limitado y el costo por millas adicionales. Ya, estas son nuestras alternativas. El distribuidor, primero Fornosap, Milton Motors, Hopkins Automotive, son nuestras alternativas, es decir, los 3 distribuidores que contactó Amy. Ya, este es el costo mensual. Lo que les decía es que este costo mensual contempla estas millas de acá. Ya, y si se pasara de ella, tuviéramos un costo adicional que nos lo está marcando en esta tercera casilla. Los costos de mensual por cada alternativa es diferente. Claro que si nos fijamos, aquí tenemos un costo menor, pero me da menos cantidad de millas. Ya. Luego aquí tenemos mayor costo, pero mayor cantidad de millas, o sea que no tendríamos problemas si nos pasamos un poquito de las millas que estamos calculando nosotros durante los 36 meses. Esto es durante los 36 meses. Y ahora, el costo por milla adicional, si se pasara con una, tuviera que pagar por esa milla $0.15. Y ya, esto está en dólares y estas cantidades en millas. Vamos a seguir leyendo y dice que Amy decidió elegir la opción de arrendamiento que minimice sus costos. Entonces, lo que tenemos que ver es de que le signifique lo menos posible. Ya, a simple vista, esta es lo que le significa menos, pero no sabemos si le conviene durante los 36 meses. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque su dificultad es que ella no está segura de cuántas millas va a recorrer en los próximos 3 años. Es decir, los 36 meses significan 3 años, que a veces se recorre más, se recorre menos, un día se sale, otro día no. Entonces, es una situación donde no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿ya? Pero para propósitos de esta decisión, está suponiendo razonables que manejará 12.000 millas por año. Es una opción de que se le dé de 12.000 millas por año, de 15.000 millas por año o de 18.000 millas por año. Entonces, esta es una situación donde se da lo uno, o maneja 12.000 por año o maneja 15.000. Bueno, entonces, o si manejara 18.000, ya no está, digamos, que ya no podemos decir que también puede
manejar 12.000 o 15.000. Si se da que manejó 18.000, eso es lo que se va a dar, eso es lo que se dio. ¿Ya? Entonces, es un estado de la naturaleza que maneje 12.000, 15.000 y 18.000. Entonces, para este problema tenemos 3 estados de la naturaleza y 3 alternativas, que son estas de acá. Ahora, me dice que construya una tabla de resultados, porque estos no son los resultados, estos son datos que me está dando el problema. Ya, el inciso B, si dice, si Amy no tiene idea de las 3 suposiciones, cuál es la más apropiada, me dice cuál es la decisión recomendada de opción de arrendamiento, es decir, alternativa 1, 2 o 3, utilizando los criterios de decisión. Y ahora, este es un punto aparte, ¿ya? Me dice que suponga que las probabilidades son de que maneje 12.000, 15.000 y 18.000 por año son de 0,5, 0,4 y 0,1. Sumado da 1 porque son 3 estados de la naturaleza y respectivamente. Ahora, ¿por qué les digo que es punto aparte? Porque cuando tenemos probabilidades, estamos en una situación de riesgo, donde conocemos la probabilidad de que suceda cada uno. Ya, entonces hasta ahí ya tenemos todos los datos del problema y vamos a empezar a resolverlo. Esperen un momento, por favor. Ya. Ahora, habíamos dicho que los estados de la naturaleza que vamos a tomar en cuenta son de 12.000 millas por año, millas por año, 15.000 millas por año y 18.000 millas por año. Me dice que el contrato va a ser por 3 años. Ya, muy bien. Esos son los datos. Ahora, tres años son los 33 meses que habíamos dicho, que nos decía el problema. Ahora, aquí me está dando los datos de millas por año. Lo que tenemos que hacer para ver un poco más clara la situación es de que cuántas millas va a manejar en esos 3 años. 1, si manejara 12.000 millas por año. 2, si manejara 15.000. Y 3, si manejara 18.000. Porque esos son nuestros estados de la naturaleza que estamos considerando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar las millas por año por los 3 años de contrato, es decir, los 36 meses. Y para el primer caso me sale 36.000 millas en los 36 meses. Ahora voy a anclar la casilla de los 3 años para luego jalar la fórmula. No que mi teclado está mal. Entonces agarro esta fórmula y la bajo estirándola hacia abajo. Esto me está multiplicando las 15.000 millas en el segundo caso por los 3 años. Y lo mismo acá. Me está multiplicando las 18.000 millas por los 3 años. Ahora vamos a detallar los costos por alternativa para saber los resultados. La tabla de resultados nos indica las alternativas y cuál es el resultado por cada estado de la naturaleza. Entonces,
Para la alternativa 1 vamos a tener 3 resultados, es decir, 3 posibles costos que se van a dar. Uno, si la chica manejara 12.000 millas por año, si manejara 15.000 es otro el costo, y si manejara 18.000 sería otro el costo. ¿Por qué? Porque me está contemplando, en la primera solamente me está contemplando lo que es el costo y el millaje, porque 12.000 millas significan las 36.000 millas de límite. Entonces, para el estado de la naturaleza 2 con la alternativa 1, vamos a tener una cantidad extra, y para el tercero también vamos a pagar una cantidad extra por las millas adicionales que se recorran. Bueno, entonces vamos a anotar el costo de esta primera alternativa. Es $299 por mes. 299. $299. El límite nos había dicho el distribuidor que es 36.000 millas durante todo el contrato. Luego nos dice qué pasa si excede el límite. Tiene un costo adicional que es de 0,15. Y los 3 años nos significan 36 meses. Ya. Ahora, ¿qué pasa si maneja 12.000 millas por año? Si maneja 12.000 millas por año, nos dice que el resultado es 36.000. Entonces, el límite es de 36.000 también. Entonces, ¿va a exceder en algo o no? No. No, no, ¿eh? Ya, entonces solamente vamos a contemplar lo que es el costo mensual. Ya. El costo por mes es este numerito de acá. Y aquí tenemos durante los 36 meses cuánto va a significar su costo, es lo que debemos hallar. Ya. Aquí entonces tenemos que multiplicar el costo por mes por los 36 meses. Ya. Ahora, como aquí es 0, ya que no excede, no vamos a pagar por nada adicional, el resultado sería sumar esto más esto, que en este caso es 0 y va a dar lo mismo. Ya. Ahora vámonos para la primera alternativa, pero en el segundo caso, en el segundo estado de la naturaleza. Tenemos si manejara 15.000. Ya. Si manejara 15.000, estamos hablando de 45.000 millas durante los 3 años. Entonces vamos a ver con cuánto excede, porque en este caso, como les había dicho, sí excede. Sería las 45.000 que supone que va a manejar, menos el límite, que sería 9.000 millas que excede en el segundo caso. Entonces, de la misma manera necesitamos calcular el costo mensual, pero en los 3 años, cuánto es lo que va a pagar en total mes a mes, y el costo por milla adicional para poder sacar el total. En este caso sí vamos a tener este segundo costo. Ya, vamos a calcular primeramente el costo mensual, que vendría a ser prácticamente el mismo. Costo por mes por los 36 meses. Ya, ahora vamos a calcular el costo por milla adicional. Sería el costo, si pasa el límite, dólares por milla son las unidades, por las 9.000 millas que se está pasando. Entonces me quedaría simplemente este resultado en dólares, porque se va a ir millas con millas. Y el resultado total sería la suma de el primer resultado más el segundo. Y esto que estamos sacando como total son los resultados de la alternativa 1 y el estado de la naturaleza 2. Aquí es el resultado
perdón, la alternativa 1 y el estado de la naturaleza 1. Aquí la alternativa 1 y el estado de la naturaleza 2. Ahora lo mismo para el estado de la naturaleza 3. En este caso, otra vez sería lo mismo de esto de acá, el costo por mes por los 36 meses, ya, pero la diferencia es el costo por milla adicional. Si manejara 18.000 millas, estamos hablando de 54.000 millas en los 3 años. Y el límite es 36.000. Entonces, excede con 18.000 millas. Ya. Y eso es lo que tenemos que calcular su costo. El costo vendría a ser el costo por milla adicional por las millas que se exceden. El total es el resultado del estado de la naturaleza 3 con la alternativa 1. ¿Ya? Entonces ya hemos sacado estos 3 primeros resultados, ya que aquí se me han venido automáticamente. Muy bien, ahora tenemos que hacerlo para las otras 2 alternativas. Volvamos a sacar datos. ¿Cuánto es el costo por mes de esta alternativa? El costo por mes es de 310 y el costo por milla adicional es de 0,2. Entonces aquí tenemos 310 y el adicional es 0,2 dólares por milla y el límite, nos vamos a fijar, es de 45.000 millas. 45.000. Aquí tenemos 36 meses. Ya. Si manejara 12.000 millas por año, nosotros tenemos como resultado que es 36.000 millas en los 3 años. Ahora, nuestro límite es 45.000. Si pasamos de ahí, tenemos que pagar algo más. Pero en este caso, no pasamos de ahí. No nos salimos del límite. Pero el contrato es a este costo. No nos van a hacer rebaja, pero tampoco nos estamos pasando del límite. Así que tampoco vamos a pagar algo adicional. Simplemente debemos calcular el costo sin tomar en cuenta un excedente de aquí, porque no nos estamos pasando, pero tampoco nos van a hacer rebaja. No nos dice eso el problema. ¿Ya? Entonces, el costo mensual durante los 36 meses va a ser esto de acá por un ratito, chicos. Ya sigamos por los 36 meses. Ya. Ahora, costo por milla adicional no lo vamos a tomar en cuenta porque no nos estamos pasando nada de límite. Entonces tenemos simplemente esto de acá. Luego, ¿qué pasa si manejamos 15.000 millas por año? El resultado sería 45.000, como lo habíamos calculado acá. Ahora, como estamos justamente en el límite, no nos estamos pasando, no es 45.001 como para pagar una milla extra. Simplemente vamos a considerar ese primer costo, que va a ser igual a lo mismo de antes. 310 por los 36 meses.
Entonces vamos a tener todavía el mismo resultado. Ahora, si manejara 18.000 millas por año, ahí sí vamos a tener un excedente, porque eso es mucho más. Es 54.000 menos el límite de la segunda alternativa. Vamos a tener que se pasa con 9.000 millas. Ya. Ahora, entonces, aquí vamos a tener que contemplar este costo y el costo por milla adicional. Entonces, vamos a realizar este cálculo, que es el mismo de antes, por los 36 meses. Y aquí el costo por milla adicional para esta de acá, vamos a tener que multiplicar el costo por milla, dólar por milla, por las millas que se exceden. Y ahora realizar la suma. Tenemos este primer costo más el costo adicional. Ya. Ahora lo mismo para el siguiente estado de la naturaleza. Perdón, para la siguiente alternativa. Otra vez vamos a sacar datos que aquí vamos a tener en este caso 325, 54.000 de límite y 0.15. Entonces aquí tenemos costo 325, el límite es 54.000, aquí es 0.15 y mantenemos los 36 meses. Ahora, ¿alguien entiende? ¿Todos entienden el razonamiento de que si excede o no? ¿Qué es lo que piensan que va a pasar con los resultados en los tres estados de la naturaleza? ¿Todo se entiende? ¿Hay algo que no se entiende hasta aquí? Creo que por ahora todo claro. El cálculo de excedente Ya, y lo ahora que estamos haciendo. alguien puede responder, aquí vamos a considerar el excedente o no. ¿Creen que No, vamos porque a no se... tener excedente? No. No. No vamos a tenerlo. Entonces, si alguien no lo entiende, que lo diga, porfa, para que lo hagamos, y no directamente copiamos los resultados. Simplemente sería hacer este cálculo y esto de acá va a ser lo mismo, ¿no ves? Pero para los tres, ¿eso se entiende? Para que Sí, podamos... se entiende. Ya. Entonces ya hemos calculado los resultados y lo que quedaría sería armar esta tablita, que era lo que nos pedía el inciso A. Ya hemos aquí copiado de manera automática los resultados, el resultado si es que se eligiera la alternativa 1 y pasar al estado de la naturaleza 1. Y así para cada uno. Entonces vamos a ver los criterios. ¿Cuáles son los criterios de decisión? Los que habíamos nombrado anteriormente. Uno por uno tenemos el enfoque optimista primero. Entonces, como estamos hablando, todo es costo, nuestra decisión optimista sería pagar lo menos posible. Entonces, eso es lo que debemos hacer, sacar el mínimo por cada alternativa. Un ratito. Vamos a sacar el mínimo por cada alternativa. Aquí con esta función, el mínimo entre los valores de la alternativa 1, que en este caso sería el estado de la naturaleza 1. Ya.
Ahora vamos a hacer lo mismo para la alternativa 2, que en este caso sería este valor que es igual a este, y para la alternativa 3. Si se fijan, aquí ya la fórmula considera los valores de la alternativa 2 y aquí considera los valores de la alternativa 3, que en el caso de la alternativa 3 es el mínimo, es el mismo, perdón. Entonces el resultado va a ser el costo mínimo. El costo mínimo entre estos va a ser la alternativa 1. Todo claro, ¿no? Que este valor de acá. Ahora, en el enfoque pesimista, lo que vemos, como estamos hablando de costos, yo digo, siendo pesimista voy a pagar lo más posible. Entonces, para la alternativa 2, vamos a sacar los máximos. Los máximos, perdón, para el segundo enfoque vamos a sacar los máximos de cada alternativa. Ya, entonces tenemos que el máximo es este de acá. También van a ser todos los resultados de la alternativa 3, del estado de la naturaleza 3. Entonces, ¿cuál es el que se debe elegir? Se debe elegir otra vez el mínimo, porque en este enfoque lo manejamos así según lo que es el libro o sus diapositivas de la ingeniera. Esto es lo que nos decía así en las diapositivas de la ingeniera, porque siendo pesimistas estamos considerando ya todos los máximos costos, pero aún así no es lo mejor, no sería una buena decisión pagar lo más caro. Entonces, tal vez esto lo pueda haber cambiado porque a veces lo toma de una manera o de otra, pero ese era nuestro criterio para nosotros cuando nosotros la pasamos en mi semestre. No sé si están en eso o tal vez todavía tienen tiempo para preguntarle cómo es lo que deben tomar estos enfoques. Pero los libros, las diapositivas de la ingeniera decían así. No sé cómo es lo que pensaría, digamos, si es que como estamos siendo pesimistas, tal vez la ingeniera les toma entonces mínimo de los mínimos, o perdón, máximo de los máximos, que sería en este caso la alternativa 1 esta vez. Es porque es costo, ¿cierto? Ujú. Lo tomo como lo estás representando. Como esta carita. Sacó los máximos de cada alternativa y de ahí eligió el mínimo. Ah, ya, entonces con eso, si lo tomó así, es válido que ustedes también lo hagan así en el examen. Ya. Ahora entonces nos quedamos con esta alternativa 3. Para el criterio de Laplace o el criterio equiprobable, teníamos que ver cuántos estados de la naturaleza teníamos. Entonces teníamos 3 estados de la naturaleza. Y la probabilidad va a quedar repartida entre cada uno de ellos con 1 dividido entre 3, que sería 0,33 para cada estado de la naturaleza. Ya. Entonces aquí vamos a copiar lo que son los resultados, los mismos de aquí arriba para tenerlos aquí abajito. Tenemos estos resultados y tenemos la probabilidad. Entonces podemos asimilar algo como en una situación de riesgo, que tenemos las probabilidades y los resultados. Ahora tenemos que sacar el valor esperado de cada uno. Aquí lo que vamos a hacer
Para sacar el valor esperado de cada alternativa, tenemos que multiplicar el resultado por su probabilidad, que la probabilidad sería esto de acá, más el resultado por la probabilidad, esto de acá, más resultado por probabilidad. Ya, tenemos eso. Ahora, otra opción, ya que si fuera el examen a mano, sería como que sacar factor común, para que me entiendan. Tenemos en sí, en esta primera parte, ya. Tenemos que multiplicar el valor esperado, sería de, vamos a poner el resultado aquí por 0,33. Luego más resultado 12.114 por 0,33 más 13.464 por 0,33. Ahora, esto en lugar de estar escribiéndolo de esta manera, simplemente vamos a factorizar. Lo que es el valor esperado va a ser igual a la suma de todos estos y factorizando el 0,33. Entonces, esto de acá más esto de acá más el último resultado y factorizado lo que es 0,33. No es mucho, pero es un ahorro de tiempo, digamos, si lo queremos ver así. Entonces, para el segundo caso vamos a hacerlo de esta manera, que sería igual a la suma de esto, suma de estos tres, cierro y multiplico por la probabilidad. Y ahí tengo un resultado, que es el valor esperado de esta segunda alternativa. Y aquí ya tengo el último. De la misma manera, suma de estas tres casillas por la probabilidad de 0,33. ¿Ya? Y el resultado que voy a elegir, según mi criterio, ya que estamos hablando de costo, sería el mínimo. El mínimo va a ser de la alternativa 3, porque aquí es un poquito mayor con 60 y esto ya es más que la alternativa 3. Entonces mi mínimo costo sería el valor de la alternativa 3 según este criterio. Ahora, Y si fueran utilidades, disculpa, sería el máximo, ¿no? Sí, si fueran utilidades, elegiría lo que más me convenga, es decir, las mayores utilidades. Ya, entonces tenemos de resultado la alternativa 3 para esto de acá. Ahora, aquí para el criterio de Harwich tenemos que sacar de una gráfica el coeficiente de optimismo. Entonces, al lado izquierdo, lo que es las decisiones pesimistas y al lado derecho las decisiones optimistas. Entonces, mientras más se acerque a 1 este coeficiente, más optimista somos nosotros. Y mientras más se acerque a 0, estamos siendo más pesimistas según este coeficiente. Ahora,
vamos a tener los resultados de la matriz pesimista, que es esta de acá, 13, 12, 11. Aquí tenemos 13, 12, 11. Y de la matriz optimista, esto de acá, 10, 11, 11. Y 10, 11, 11. Ya. Estos son nuestros resultados pesimistas y estos son nuestros resultados optimistas. Hacemos un gráfico a escala. Aquí pueden separar de 0,1, 0,2, o sea, de 0,1 en 0,1, o si no igual de a 0,2, 0,4, depende de su gráfica como la quieran hacer. Ya, ponemos la escala de los valores. Aquí, si es que hubiera pérdidas, se van también hasta menos 1, ya los números negativos, pero estas significan los resultados de las alternativas. Ya, entonces, para el primer caso, tenemos lo que es 13.464, más o menos 13.500. Estamos por acá. Y en el otro lado, de la misma alternativa, pero siendo optimista, sería 10.764, que estaría por acá. Ya. Entonces, trazo una línea desde el resultado pesimista hasta el resultado optimista. Línea. Lo mismo, de la misma alternativa, ahora vamos a trabajar con estos dos números. De acá. Serían 12.964, perdón, 12.960 y 11.000 en el lado pesimista, 12.960 y en el lado optimista, 11.160. Ya, entonces, más o menos por este lado de acá, aquí está, por este lado de acá, 12.900, casi 13.000. Y en el otro lado, 11.160. Aquí está, 11.000. Por este lado de acá, más o menos. Por este lado de aquí, 11.160. Y por último, con las otras dos, que es una línea recta porque son el mismo valor. Entonces, ahí lo tenemos. Ya. Y luego de haber trazado estas líneas, según recuerdo, la ingeniera no les dice, no hay mucho lío en que ustedes saquen 0,6, 0,7. De acuerdo a su gráfica pueden tener resultados distintos, ya, porque no es exacto. Ya si quisiéramos una intersección exacta, digamos, se lo haría en un programa. Pero lo que tenemos que fijarnos son las intersecciones de estas líneas. Tenemos esta y tenemos esta. Entonces, tenemos que fijarnos la que esté más cerca de este eje X, digamos. Ya, si yo quiero puedo tomarlo este de acá. Si yo quiero puedo tomarlo esto de acá. Están intersectando en el punto de intersección y en el que más esté cerca del eje X, pero esta es una línea recta, entonces estamos a casi la misma distancia. Por eso es como que no hay mucho lío si yo lo elijo por acá, digamos. Ya. Entonces, según gráficamente, yo puedo decir que el valor de alfa debería estar en 0,64, digamos. Igual pueden ponerle hasta 0,6, 0,7 si es que quisieran. Eso no va a influir mucho. Y luego vamos a sacar un valor esperado. En sí, ya este es el coeficiente alfa. Y para un poquito más de facilidad, vamos a tener alfa menos 1, que sería el complemento. El complemento de esto acá va a ser igual a
1 menos esto de acá. Entonces, este coeficiente alfa de optimismo va a ser la probabilidad para las decisiones optimistas. Y este complemento va a ser la probabilidad para las decisiones pesimistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar los valores esperados. Empecemos con la optimista por el coeficiente alfa. Luego voy a fijarlo más la decisión pesimista por el complemento. Ya. Y también voy a fijar esta probabilidad de acá. Entonces lo mismo, así sacamos el valor esperado de cada una. Tenemos aquí la optimista por el valor de alfa que está en rojo aquí, y la pesimista por el valor del complemento que está en verde. Lo mismo acá. Aquí está la decisión optimista por el coeficiente alfa más la decisión pesimista por el complemento de alfa que está en verde. Y el resultado tenemos que ponerlo otra vez eligiendo el mínimo. El mínimo entre estos otra vez sería lo que es la alternativa 3, porque aquí se está pasando con un poco todavía en relación a 11.700. Entonces así sacaríamos lo que es el resultado con este criterio, con el criterio de Horwich. Ya, hasta ahí todo claro. ¿Tienen alguna duda de acá? ¿De este criterio alguna duda? Todo claro para mí. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Todo claro, Cinian. ¿Me podrías explicar a mí, por favor, el 0,36 de dónde sale? Ahí me perdí. Ya, entonces, Gracias. lo de la gráfica, si te ubicas, no, hemos sacado el 0,64 de la gráfica, que puede ser un poquito más, un poquito menos. Ya, no nos vamos a ir tampoco por este lado de acá, si donde están las intersecciones es por acá. Y ahora, el coeficiente alfa de optimismo va para las decisiones optimistas. Ahora, pero para las decisiones pesimistas, ¿qué probabilidad vamos a usar si nos estamos refiriendo así? Porque lo estamos asociando de esa manera. Vamos a sacar el complemento, es decir, aquí tenemos 0,64. Para llegar a 1, que deben ser la sumatoria de las probabilidades, necesitamos 0,36, que sale de restar 1 menos 0,64. Lo mismo, digamos, si hubiéramos puesto como coeficiente alfa 0,7, el complemento sería 0,3, y eso sería para las decisiones pesimistas. ¿Se entiende esa parte? Sí, entendí muy bien. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Y seguimos con el otro criterio. Ya. Ahora vamos con el criterio de arrepentimiento o savage. Ya. Aquí otra vez tengo lo que son los resultados de nuestras alternativas. Ya. Lo que tenemos que ver para empezar a formar esta matriz que nos pide este criterio, matriz de arrepentimiento, es cuál es nuestra mejor alternativa. En el caso de que estamos hablando de costo, por cada alternativa sacamos un resultado mínimo. Perdón, por cada estado de la naturaleza analizamos cuál es el mínimo de cada alternativa. En este caso tenemos esto de acá, pero no siempre van a estar así en diagonal, sino que puede variar, digamos, ¿ya? Pero lo que interesa es eso, cuál es el mínimo, y nos ubicamos bien en eso. Ahora,
Con respecto a los estados de la naturaleza, digamos, si yo hubiera elegido la alternativa 1 y pasara el estado de la naturaleza 1, es el que más me beneficia. Ya. Es una situación ideal donde es lo que yo quisiera, pero no siempre va a ser así. Por eso es lo que estamos analizando en este criterio. Ya, entonces, si yo hubiera elegido el estado de la alternativa 1 y pasar al estado de la naturaleza 1, es lo ideal y no me voy a arrepentir en nada. Aquí vamos a anotar en cuánto de dólar nos vamos a arrepentir. Aquí no estoy perdiendo ni un peso, ni estoy gastando por demás, no estoy perdiendo nada. Entonces me voy a arrepentir en 0. Me voy a arrepentir en $0, por así decirlo. Luego, ¿qué hubiera pasado si sucediera el estado de la naturaleza 1 y yo hubiera elegido la alternativa 2? Estoy pagando por demás de lo que había estimado. O sea, por demás de lo que pude haber pagado. Pude haber pagado 10.700, que es lo mínimo, si sucediera el estado de la naturaleza 1. Pero estoy pagando por demás, entonces me estoy arrepintiendo de haber perdido, por así decirles, 10 pesos. Ya, pero en este caso vamos a hacer la diferencia entre esto y esto. La diferencia es mi arrepentimiento. En este caso son $396 que me estoy arrepintiendo. Eso es lo que vamos a ir sacando. Ahora, para el tercer, para este cuadradito de acá, esta posición de acá, de esta matriz, vamos a tener lo mismo, el mismo razonamiento. Digamos que pasó el estado de la naturaleza 1 y yo elegí la alternativa 3, pero yo sabía que podía haber pagado menos, entonces me estoy arrepintiendo y voy a sacar la diferencia entre entre 11.700 menos lo mínimo que pude haber pagado, porque estamos hablando de costo. Tenemos este resultado. Ahora, lo mismo para acá. Para el estado de la naturaleza 2, ¿cuánto es lo mínimo que yo pude pagar si es que se diera este estado de la naturaleza 2? Es esto de acá. Entonces es como que la diferencia entre ubico esto, que es lo mínimo, y todas las casillas las resto. Pero en este caso, de esta casilla va a ser 11.160 menos 11.160, sería 0. Ahora vámonos aquí arriba. Aquí vamos a tener la diferencia entre 12.114 menos lo mínimo. O sea, el resultado menos el mínimo valor. Aquí el resultado es 11.160 menos el mínimo, que también es 11.160, entonces me da 0. Acá lo mismo. Vamos a tener el resultado de esta posición de la misma casilla menos el mínimo, que en este caso es esto de acá. Ahora lo mismo acá. Lo mínimo, si sucediera el estado de la naturaleza 3, lo mínimo que pude haber pagado es 11.700. Ya. Pero ¿qué pasa si eligiera yo la alternativa 1? Si hubiera elegido la alternativa 1 y se diera el estado de la naturaleza 3. Entonces me voy a arrepentir porque no es lo mínimo que yo pude haber pagado. Y la diferencia sería el resultado que yo pagué menos lo mínimo que pude haber pagado. Lo mismo para la alternativa 2. Resultó que elegí la alternativa 2, pagué, pero pasó el estado de la naturaleza 3. Entonces yo ya había calculado que podía pagar esto, entonces me arrepiento. Entonces lo que yo pagué menos lo mínimo que pude haber pagado. Y ahora, si se diera el caso de que pasó el estado de la naturaleza 3 y yo elegí la alternativa 3,
Entonces lo mismo, en sí es el resultado de esa alternativa menos lo mínimo que pude haber pagado, pero ya para esta casilla me da 0 porque es la decisión una decisión acertada. Ahora, luego de tener estos arrepentimientos por cada estado de la naturaleza y alternativa, lo mismo que acá tenemos alternativa, estado de la naturaleza, alternativa, estado de la naturaleza. Ahora, por cada alternativa que yo tenga, voy a elegir el arrepentimiento máximo. ¿Ya? Es decir, el máximo entre todos estos. El máximo entre todos estos de acá, por cada alternativa. Ya. Ahora tengo estos resultados. El máximo el máximo arrepentimiento que pude haber tenido en la alternativa 1 es si pasara al estado de la naturaleza 3. Si yo hubiera elegido la alternativa 2, el máximo arrepentimiento me lo hubiera dado el estado de la naturaleza 3. Y si hubiera elegido la alternativa 3, el máximo arrepentimiento es si hubiera pasado en la alternativa 1. Luego de haber formado este vector, esto es una matriz y esto es un vector, ya se escoge el mínimo. Entonces, el resultado sería la alternativa 3, porque es el mínimo de los arrepentimientos. Con esa, si yo eligiera esa alternativa 3, me voy a arrepentir menos que si yo hubiera elegido la 1 o la 2. ¿Ya? De eso se trata este criterio. Y también a veces en algunos libros es llamado criterio de arrepentimiento maximín, de elegir los máximos primero y luego de entre los máximos se escoge el mínimo. Una pregunta, Laura. ¿Por qué se escoge así primero los máximos y después el mínimo? ¿Por qué? Es el criterio que me dice que primero voy a ver en cuánto me voy a arrepentir. Ya todos estos números son arrepentimientos en dólares, si queremos ponerlos así. Ya. Y el criterio me dice que primero vea cuánto es lo máximo que yo me voy a arrepentir por cada alternativa. Y por último, es como que primero nos vamos a un criterio pesimista, eligiendo los máximos, y luego, después de haber elegido los máximos, nos vamos a un criterio un poquito más optimista para no perder tanto. Porque de todas maneras, digamos, estás eligiendo qué es lo que te conviene. Entonces, este criterio de arrepentimiento es lo que menos te vas a arrepentir de elegir la alternativa 3. Sería eso. Más o menos. Perdón, no te escuché. Gracias, te dije, gracias, Laura. Ya, gracias. Bueno, entonces ya hemos hecho en base a la misma tabla de resultados, todos los criterios. Luego de hacer esto, necesitamos hacer una tabla resumen. Una tabla resumen, aquí tenemos los criterios que estamos utilizando para este problema en este caso. Y el resultado, que vemos que en la mayoría de los criterios me dice elija la alternativa 3, alternativa 3, alternativa 3. Entonces lo que más me convendría, digamos, si yo no sé qué hacer, sería elegir la alternativa 3. Según el resultado de todos los criterios, ya siendo pesimista por equiprobable, el criterio de Horwitz, el de Savage, me dice elija la alternativa 3. Entonces esa es la decisión que debería recomendar para este problema. Para este problema de acá. En eso consiste resolver un problema en situación de incertidumbre. Y ya tenemos eso, todo eso. Ahora, esta parte de acá podemos resolverla también.
que es que me da probabilidades. Me da probabilidades para cada estado de la naturaleza, 0, 4, 0, 5, 0, 4, 0, 1. Entonces aquí yo ya tengo, me voy a insertar, no sé si acá. No. Aquí voy a poner las probabilidades, era 0, 5, 0, 4 y 0, 1. Ya. Y vamos a sacar el valor esperado según estas probabilidades que nos da. Entonces vamos a multiplicar el resultado por su probabilidad más el resultado por su probabilidad más resultado por su probabilidad. Ya. Y de ahí vamos a obtener los valores esperados para cada alternativa. Aquí vamos a elegir, como estamos hablando de costo, tenemos que hablar del mínimo, sería el que menos convenga, que sería el de la alternativa 2, para este caso de acá. Entonces, si eso es otra pregunta, si se fijan, tenemos que decir el resultado de esto, a hacer por los criterios, esto es mucho más rápido. Entonces ya van a tener una respuesta para esta pregunta y primero podrían hacer esto y luego empezar a hacer los criterios. ¿Por qué se los hago en Excel? Porque a veces la ingeniera en los problemas más ha sido de inventario que ha pedido en Excel. Entonces, manejar Excel yo creo que, pienso que aunque sea que lo vean así de poquito, les va a facilitar un poco, les va a ahorrar tiempo. Por eso es que lo estoy enseñando en Excel. Ahora, con respecto a lo que es la materia, ¿tienen alguna pregunta? La vas a subir la ayudantía hoy día, ¿cierto? Sí, voy a tratar de subirla tras que acabemos. Lo que más tarda es en convertirse. Ah, ya, gracias. Lo que pasa es que tenemos taller de esto el lunes. Y es para repasar. Ya, claro, ¿hasta dónde han avanzado? Hoy día avanzamos árbol de decisiones, pero dijo que el lunes solo va a entrar matrices de incertidumbre. Bueno, ya, ¿podemos avanzar? ¿Tienen alguna duda de acá? Laura, en los dos primeros enfoques, o sea, el optimista y el pesimista, si fueran utilidades, ¿cómo sería? Si fueras optimista y tus resultados mostraran utilidades, tendrías que elegir la que más te convenga, la que te genere mayor utilidad, porque eso es lo que quisieras si fueras optimista. Y si estos resultados fueran utilidades, y si vos fueras pesimista, que no te va a ir bien y que no vas a obtener lo máximo, tendrías que elegir el mínimo entre todos estos resultados. En este caso ya no se elegiría entonces las decisiones moderadas, ¿no? Porque creo que hacían dos. Así los dice, creo que no. No, ya no. Eso sería. ¿Cómo podemos acceder al Classroom? Si no lo tienen, lo voy a volver a reenviar el código. No sé si alguno de sus compañeros puede reenviarlo. Por favor. Ya. Pero si no, igual lo reenvío después de la ayudantía. Vamos avanzando ya. Para lo que es las matrices, ustedes se han de haber dado cuenta de que hay algo que es llamado el valor esperado de la información perfecta. En resumen, tenemos un valor esperado, digamos, de acá que estábamos tocando, pero por así decirles, no estamos muy seguros de lo que va a pasar con este valor esperado. Ahora, el valor esperado
de la información perfecta es un valor con un cambio en las probabilidades, se podría decir. Donde, digamos, si yo tenía una probabilidad de 50 y 50 de que me pase algo bueno y algo malo, por así decirles, hago otro estudio, que en el caso de los problemas a veces menciona un estudio de mercado, a veces menciona un especialista o una persona que conoce más, tiene más información y me dice que en vez de que tome 50 y 50, toma para algo bueno un 70% y para algo malo un 30%. Entonces me cambia las probabilidades este valor esperado de la información perfecta. Esta información perfecta, por así decirlo. ¿Ya? Vamos a diferenciar lo que es el valor esperado sin información perfecta, que ahora este sin información perfecta sería este de acá. Este valor esperado de acá es el que yo tomo si no tengo mucha información. Ese sería sin información perfecta. Y con información perfecta es el resultado o el valor esperado que me da ese estudio de mercado, ese especialista, esas encuestas, etc. Y la diferencia entre ambos sería el valor esperado de la información perfecta. Ahora, para avanzar rápido, se los voy a resumir. Me dice que esta empresa construirá complejos de condominios de lujo. Ya, tiene tres opciones, tres alternativas. Uno con 30, con 60 y con 90. Ya, departamentos, etc. Entonces, las opciones o las alternativas quedan resumidas en un complejo pequeño de 30, un complejo mediano de 60 y un complejo grande con 90, ¿ya? Me dice también que directamente me da la tabla de resultados. El resultado de la alternativa 1 con dos estados de la naturaleza. Uno con demanda fuerte, porque estamos construyendo los condominios y nos van a demandar los condominios. Las personas nos van a alquilar, etc. Los resultados van a ser dados, no sé si dicen miles de dólares, pero supongamos que es algo así. Ya, si nosotros queremos un árbol de decisión, que es el inciso A, entonces tenemos que ubicarnos rápidamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo necesito decidir entre construir un complejo grande, que sería la alternativa 1, entre un complejo mediano, que sería la alternativa 2, y un complejo un poco más grande de la alternativa 3. Ya, ¿qué pasa si yo elijo la alternativa 1? Puede que me demanden mucho o pueden que me demanden poco. Demanda de los condominios. Entonces, si yo elijo la alternativa 1, tengo una probabilidad de demanda fuerte y una probabilidad de demanda débil. Y los resultados que serían 8 y 7. El mismo esquema para cada alternativa. Tenemos la alternativa 2 y tenemos demanda fuerte y demanda débil. Demanda fuerte y demanda débil. Luego los resultados son 14 y 5. Luego tenemos 20 y menos 9. Este menos 9 ya sería una pérdida. Aquí estamos hablando de utilidades y luego aquí este número negativo sería una pérdida. Ya. Entonces me pide cuál es el valor esperado de la información perfecta. Primeramente debo resolver, y si me pueden ayudar sería un poquito más rápido, de multiplicar. Tenemos que resolver este árbol de decisión o igual así en solo número, pero vamos a ayudarnos con el árbol. Aquí tenemos 0,8, 0,8 y 0,2. Entonces, ¿alguien tiene el resultado de multiplicar 8 por 0,8 y 7 por 0,2?
7.8. 7.8. Ya. Luego, el resultado de multiplicar 14 por 0,8 más 5 por 0,2. 12.2. 12.2. Ahora lo mismo, aquí 20 por 0,8 más menos 9 por 0,2. 14.2. 14,2. Entonces, ¿cuál es la alternativa que yo elegiría si quisiera más utilidades? Lo que más me conviene sería la alternativa 3, ¿no es cierto? Entonces, estas alternativas las descarto. Ya. Entonces, ¿cuál es lo que yo les decía? Tenemos que identificar el valor esperado sin información perfecta, que en este caso es nuestra decisión. Es este valor esperado de acá, 14,2. Ya. Tenemos que identificar el valor esperado con información perfecta y luego vamos a poder sacar el valor esperado de la información perfecta haciendo la diferencia entre este de acá, valor esperado con información perfecta, menos valor esperado sin información perfecta. Ya, entonces, lo que me pide es el valor esperado de la información perfecta. Para sacar que es el que necesitamos ahorita, tenemos que analizar por estado de la naturaleza. Si yo supiera que va a pasar este estado de la naturaleza de demanda fuerte, de que me van a demandar, ¿cuál es la decisión que más me convendría? ¿La alternativa 1, la alternativa 2 o la alternativa 3? Chicos, La 1. si estamos hablando de que estas son utilidades y por eso escogimos el 14,2 porque es la mayor utilidad. Entonces, si yo supiera que va a haber un escenario de demanda fuerte, ¿cuál alternativa escogería si estos son mis resultados? La 3. Alternativa 3. Ya. Y si yo supiera que el escenario que se me va a dar es una demanda débil, ¿cuál es la alternativa que me va a convenir escoger? Alternativa 1. La alternativa 1. Ya. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta este resultado con esta probabilidad. Este resultado con esta probabilidad para sacar el valor esperado de la información perfecta. Entonces sería 20 por 0,8 más 7 por 0,2. Ya. ¿Cuánto sale ese resultado? 17,4. 17,4. Sí. Ya. Entonces, algo que siempre va a suceder en los problemas es de que este valor esperado con información perfecta sea mayor que este de acá, que este valor esperado sin información perfecta. Ahora, el valor esperado de la información perfecta vendría a restar 17,4 menos 14,2. ¿Cuánto sale eso? 3,2. 3,2. Entonces, eso es lo que nos pide hacer el problema. El problema a veces, o sea, lo más costoso es hallar esto de acá, el criterio, ¿ya? Es que a veces te dice que un especialista, un estudio de mercado te está recomendando, de cierta manera te lo plantea, pero para que te des cuenta de que tenés más información y esto significa la información, valor esperado con información perfecta.
Aquí en este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, si yo tuviera la certeza de que va a haber una demanda fuerte, entonces, ¿cuál es lo que yo elegiría? Eso es mi información perfecta, que si yo tuviera esa certeza, elegiría la alternativa 3. Si yo tuviera la certeza del segundo caso, elegiría la alternativa 1. Y este vendría a ser el resultado. ¿Ya? Luego vamos a ver lo que son las matrices. Ya las matrices se las ha presentado de esta manera, son dos. En resumen, para la primera vamos a ocupar lo que son las utilidades y una característica es de que vamos a tener siempre la misma cantidad de alternativas y que la cantidad de consecuencias. Entonces aquí teníamos 5, también tenemos 5 consecuencias. Las partes de la matriz se componen en lo que son, las zonas que podemos diferenciar son las decisiones optimistas que están por encima de esta diagonal de las máximas utilidades, y estas son decisiones pesimistas. Luego para la de costo de oportunidad, esto de acá, las mismas zonas ya se denominan un costo efectivo, porque esto es lo que estoy gastando, un costo aparente, porque en realidad no me representa dinero, sino que un costo como el de arrepentimiento, ya. Y una diagonal de la indiferencia porque elegí la alternativa que más me convenía, entonces no tengo ningún costo que me represente elegir la consecuencia 1 y la alternativa 1, por así decirlo. Ya, vamos a ver un ejemplo. Para este ejemplo de acá, tenemos un vendedor de chocolates, compra la unidad en $3,5 y lo vende en 4. La demanda de los chocolates es variable según los datos que tenía el vendedor de la demanda de chocolates diaria en los últimos 2 meses, y me da todos estos datos. Me dice cuál es la mejor decisión, cuál es el valor esperado de la información perfecta. Tenemos esto de acá y lo voy a copiar por acá, pero de esta manera. Ahora esto lo quiero ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos estos datos que son números y nosotros tenemos que ordenar los datos porque no voy a, tengo, no sé, los números del 10 al 26, pero no los voy a poner cada uno como una alternativa. Vamos a hacerlo por intervalo, ¿ya? Entonces, esto es como la materia de probabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a seleccionar un intervalo. Los intervalos, acuérdense que van a ser nuestras alternativas. Así que si nosotros tenemos muchos intervalos, más amplia va a ser nuestra matriz. Aquí en este caso tengo este intervalo del 10 al 14, del 14 al 18, del 18 al 22 y del 22 al 26. En este caso vamos a contar, aquí cuenta el 10 y cuenta el 14. Aquí no cuenta el 14, pero cuenta hasta el 18. Aquí no entra el 18 y entra el 22. Aquí no entra el 22 y entra el 26. Ya. Luego, vamos a contar. Del 10 al 14 tenemos 1 nomás. Porque ya este es 15. Entonces, en el conteo tenemos 1. Del 14 al 18 tenemos 1, 2,
Y aquí habíamos dicho que cuenta el 18. En este caso tenemos 13. Luego tenemos otra vez que contar hasta el 22. En este caso, hasta que entre el número 22, tenemos 16. 16. Luego aquí tenemos 4, ¿no es cierto? Ahora, para hallar la frecuencia, lo que vamos a hacer es sacar primeramente una sumatoria, como lo hacemos en probabilidad, y esta frecuencia luego se va a convertir en nuestra probabilidad de que suceda tal alternativa. Para sacar esta frecuencia vamos a hacer de dividir este número que tenemos aquí entre el total del conteo. Entonces, y eso para cada alternativa. Entonces, tenemos 13 entre 34. Luego tenemos 16 entre 34. Luego tenemos 4 entre 34. Y estas van a ser mis frecuencias. Y luego mis probabilidades. Estas probabilidades deben sumar 1. Vamos a sacar también la marca de clase, que es la suma entre estos dos y dividido entre 2. ¿No es cierto? Y lo mismo para las otras. Entonces aquí voy a tener voy a ordenar en ya mi matriz. Tengo 4. Esta marca de clase van a ser mis alternativas y mis consecuencias. Ya. Vamos a ver si se me copia bien. No. Vamos a escribirlo. Aquí tengo la primera alternativa es 12, 16, 20 y 24. Luego vamos a tener las consecuencias que van a ser las mismas. Ahora, para lo que es utilidades, para la primera matriz, necesitamos saber cuánto es lo que yo voy a tener de utilidad si yo eligiera la alternativa 1 y pasar a la consecuencia 1, que es en sí lo mismo, ¿no es cierto? Ya. Aquí vamos a tomar estos datos. Digamos que el costo es de 1.20 y el precio de venta es de 2. Entonces, lo que yo tengo que hacer para sacar la utilidad, que es ingresos menos costos, para el caso de la alternativa 1, por ejemplo, mi utilidad va a ser, los ingresos representan las ventas, entonces eso va a ser como la consecuencia. Que la primera es 12. 12 por el precio de venta, que es 2. Menos los costos. Los costos es que yo compré 12 chocolates al precio de 1.20. Entonces tengo 12 por 1.20. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo de utilidad? Ahorita voy a acomodarlo un poco más.
9,6. Ya, gracias. Aquí tenemos 12, 16, 20 y 24. Habíamos dicho lo que es mi consecuencia de que yo vendí y por lo tanto tengo ingreso. Es esto de acá. Menos lo que yo gasté, o sea, compré 12 por los costos. Ya, 9,6. Para este lado va a ser lo mismo, pero ¿qué va a ir cambiando? Va a ir cambiando esto de acá, que yo voy a tener a veces un mayor costo porque estoy pensando de que voy a vender más. Y sin embargo, para este lado de acá, si yo sigo manteniéndome con la consecuencia 1, voy a vender lo mismo. Vamos a ver cómo sale el resultado. Primero verifiquemos si todo sale bien. Tenemos esta casilla no estaba fijada y por eso se movió. Tenemos primero lo que es la consecuencia, también vamos a tener que fijarla. Las utilidades, mis ingresos vienen a ser las consecuencias multiplicado por el precio de venta. Ya. Y luego lo que va a mover es que yo voy a comprar más unidades. Entonces, 16 unidades es el costo que yo voy a tener a 1.20 cada uno. Entonces, para este lado estoy pensando optimistamente y no estoy vendiendo mucho. Ya, por eso es que cambian y van bajando. Ahora aquí pueden verificar igual los datos. Aquí vamos a tener mis ingresos, van a ser otra vez 12 por 2. Y menos mis costos, que va a ser 20 chocolates que yo estoy comprando al precio de 1.20. Ya. Y luego para la siguiente alternativa tenemos una pérdida. Si yo eligiera la alternativa 4 y se me da la consecuencia 1, voy a vender 12 que van a ser representados por mis ingresos y voy a gastar o voy a tener un costo de comprar 24 y van a ser mucho más de lo que yo logro vender. Y así es lo que se va armando esta matriz. Para este lado de acá también. Ahora, en esta diagonal aplica lo mismo y en esta parte de acá también. Vamos a hacer esa partecita primero y vamos a tener lo que es mis ingresos que van a ser dados por esta consecuencia. La vamos a fijar por lo que es el precio de venta fijado para que se mantenga constante, menos mis costos, que va a ser lo que yo escoja en las alternativas por el costo unitario. Ahora aquí voy a tener una utilidad de 12,8 porque voy a vender un poquito más. Compro 16 y vendo 16. Luego, si yo me voy para este lado, va a ir bajando, porque aquí estoy comprando 20, pero vendiendo solo 16 de los 20 que compré. Entonces tengo que considerar los ingresos de estos 16 y el costo de estos 20, que sería la cantidad por el precio de venta menos la cantidad por el costo unitario. Aquí lo mismo. Ya. Sigamos armando. Tenemos la consecuencia, mis ingresos por el precio de venta. Y estos tienen que estar fijados en esta parte de acá. Menos 20,
que es lo que yo voy a comprar, lo que yo voy a elegir, por el costo unitario. Entonces eso lo desplazo hacia acá y va bajando. Ahora aquí aplica el mismo razonamiento por esto de acá, menos 24 por 1,20. Ya. Tenemos que pensar para la siguiente parte que yo estoy en mi matriz, estoy considerando las utilidades. En este caso de acá, voy a ver cuánta utilidad yo voy a ganar. En este caso, si se me diera la consecuencia 2 de que yo pueda vender 16, solamente voy a tener 12. No voy a vender 16 porque no los tengo. Entonces solamente voy a considerar la utilidad que tengo al elegir esta alternativa. Si yo vendo los 12, voy a tener 9,6 de utilidad, pero si se me diera la oportunidad de que me demanden 16, por así decirle, no los voy a poder vender, simplemente voy a poder vender los 12. Le voy a decir, tengo 12 y nada más. Entonces, asumo que me los van a comprar. Por eso es que este valor de acá se va a repetir aquí. También se va a repetir abajo. Porque no tengo más que 12. Así me demanden 16, 20 o 24, no tengo más que 12. Ahora, ese razonamiento para acá, lo que es, si yo compro 16, pero me demandan 20, solamente voy a poder vender los 16. Y los 16 me van a generar de utilidad 12,8. Laura, tu audio. Ya, ahora sí. Terminé de llenar lo que es esta matriz con lo que les decía. Si yo tengo 16, solamente voy a poder vender los 16. Y esto está representado por estos valores de aquí en medio. Este de acá, este de acá. O sea, la diagonal para abajo se tiene que repetir si estamos en una matriz de consecuencia de utilidad. Ahora, para el caso de las probabilidades, les había dicho que vamos a tomar esta frecuencia de acá. Aquí, para 12, la probabilidad sería 0,29. 0,029. Entonces, voy a tomar esto. 0,029.
para la otra 0,382 y listo. Ahora tenemos que sacar lo que es el valor esperado de cada alternativa, de la 1, de la 2, de la 3, de la 4. Entonces, el resultado por la probabilidad, y esto lo voy a fijar acá, más resultado por probabilidad, más resultado por probabilidad, más resultado por probabilidad. En este caso me va a salir lo mismo porque en todas tengo el mismo resultado. Aquí, si yo jalo esta fórmula de acá, me tiene que tomar estos resultados de la alternativa 2 y las mismas probabilidades. Luego, para acá, tenemos los resultados de la alternativa 3 y sus probabilidades. Y luego acá tenemos los resultados de la alternativa 4 y su probabilidad. Ahora vamos a hacer esto de acá. ¿Y cuál es el valor que vamos a elegir? Estamos hablando de utilidades. Entonces lo que más me convendría hacer es la máxima utilidad. En este caso de acá vendría a ser este valor de acá. Este valor de acá me va a representar el valor esperado y la alternativa que yo debería elegir según esta matriz. Ahora también me pide hallar el valor esperado de la información perfecta. Ahora, este valor esperado de acá es como este de acá, este 14,4, este de acá que hemos utilizado, este de acá. Ahora, para lo que es las matrices necesitamos, como lo que yo les decía, el valor esperado con información perfecta. Entonces, en este caso nosotros tenemos 4 alternativas. Ahora, ¿cuál es el valor máximo por cada alternativa? Ya. Para la alternativa 1 va a ser este, para la alternativa 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque esta diagonal, me decía, es la diagonal de las máximas utilidades. Entonces lo máximo o lo ideal que me podría pasar sería este valor de acá. Entonces yo voy a copiar este valor de acá. Luego este valor de acá. El de la alternativa 3. Y el de la alternativa 4. Y también las mismas probabilidades como habíamos trabajado. Entonces tenemos vamos a terminar así a mano ya, yo se los voy a pasar el Excel con los cálculos. Y aquí tenemos esta probabilidad de 0,029, 0,382, 0,471 y 0,118. Ahora, este máximo es
UIJ de la matriz de consecuencia de utilidades es como el valor esperado con información perfecta que yo les decía acá. Entonces va a venir de multiplicar este resultado de la alternativa 1 por su probabilidad, este resultado de la alternativa 2 por su probabilidad, y así sucesivamente. Si es que alguien lo tuviera, por favor, me lo dicta. ¿Alguien lo puede sacar, por favor? Acá por la probabilidad más este resultado por la probabilidad más el resultado por la probabilidad más resultado por la probabilidad. Entonces, este sería nuestro valor esperado con información perfecta. Como les decía, siempre sale mayor este que este valor esperado que nosotros sacamos normalmente. La diferencia es el valor esperado con el valor esperado de la información perfecta. Entonces tenemos 2,40 y este es el resultado del ejercicio que nos pedía. ¿Cuál es la mejor decisión? Sería la alternativa 2. ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? Es 2,4. Ya. ¿De aquí alguna duda? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, ninguna. ¿Quieren Claro, Laura. ¿Quieren que hagamos esto de acá o lo dejamos aquí nomás? Les voy a ir pasando la asistencia y me dicen. Si tienen alguna pregunta me avisan.